Épale, Venezuela. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 6 de marzo. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy vamos a estar hablando, amigos, de un tema sumamente importante. Siempre es importante, por supuesto, este tema que vamos a tocar hoy, pero particularmente en estos momentos particulares son mucho más interesantes, aún mucho más importantes. El tema de los derechos humanos. Y especialmente el tema de los derechos humanos en Venezuela. Y vamos a estar hablando sobre este tema con una persona que sabe de eso porque es su especialidad. Estamos hablando del coordinador general de Provea. Bienvenido el buen amigo, colega periodista, defensor de los derechos humanos, Oscar Murillo. ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, un gusto, Mario, estar de nuevo acá con tu programa. En un momento, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Hemos hablado de momentos muy difíciles, muy complejos. Sigue siendo el momento muy delicado, muy complejo, pero vale la pena, importante evaluar en el contexto que hoy tenemos. Y bueno, comenzar este programa deseándole éxito a nuestra selección. Sí, hombre, que está jugando hoy. Comienza su participación en el Clásico Mundial de béisbol, así que bueno. ¿Eres beisbolero? Yo soy beisbolero. Yo soy más futbolero. ¿Tú eres más futbolero? Sí. Sí, yo sigo mucho el béisbol desde la familia. Pues. Tú eres de Guayana. ¿Cuál es el equipo de los guayaneses, chicos? No tenemos equipo profesional. ¿Cuál equipo se...? No, hay una división porque, bueno, hay muchos larenses, hay gente de Leones del Caracas, muchos magallaneros y también hay muchos guaireños, ¿no? También la verdad que mi familia, pudiera decir que la mitad guaireño y la otra mitad entre Leones. ¿Caraquista? Caraquista, sí, bastante. Ok. Bueno, Oscar Murillo, como les decía, colega comunicador social dedicado en estos últimos años al estudio, defensa, protección de los derechos humanos y precisamente coordina esta entidad de derechos humanos, Provea, que tiene ya alrededor de unos 40 años en actividad en Venezuela. Es un programa venezolano para la defensa, la protección de los derechos humanos. Me gustaría, Oscar, que habláramos un poco del balance de lo que han sido estos últimos días en los que, a diferencia de aquellos días en que tuvimos nuestra entrevista hace varios meses, bueno, hay algunas buenas noticias porque hay ahora una ley de amnistía a la cual ustedes le han hecho algunas objeciones, pero en todo caso una ley de amnistía que no existía en aquel momento. Y se han producido también algunos reacomodos en la vida pública que al menos dieran la esperanza de que vamos marchando hacia un proceso de restablecimiento de derecho. Me gustaría que tú hicieras ese balance de estos últimos días. Ciertamente a partir del 3 de enero, hay que decirlo, ¿no? Sí. A partir del 3 de enero se ha abierto una etapa que con respecto a lo que teníamos el 2 de enero marca una diferencia cualitativa desde el punto de vista de la exigencia de justicia y de la respuesta que se han venido dando desde las instancias de poder. Como bien tú dices, nosotros participamos, acudimos, porque creo que hay que colocar siempre en primera fila y prioridad las víctimas, ¿no? Y bueno, organizaciones como Foro Penal, Acceso a la Justicia, nosotros desde Provea, fuimos a la Asamblea Nacional. Debo decir que Provea tenía más de 15 años sin pisar el Palacio Legislativo. Imagínate. Lo cual, verdad que en un tiempo, digamos, de democracia plena, eso debe ser el día a día. Claro. Digamos, que las organizaciones de derechos humanos estén allí instando y participando y diseñando las políticas públicas que puedan revertir. Para nosotros siguen siendo los dos grandes problemas que afronta la sociedad venezolana, que es la impunidad y la desigualdad. No podemos hablar del tema de la situación de los presos políticos precisamente si no hablamos de la impunidad. Y la impunidad antes de los hechos del
que ocurrieron después del 28 de julio de 2024, reconocido en informes internacionales, estaba rozando el 92%. Estamos hablando de una de las tasas más altas del continente en materia de impunidad. Y cuando hablamos de la desigualdad, bueno, son los ecos desordenados y con mucho coste humano de una crisis económica que no hemos logrado superar y que se traduce pues en falta de oportunidades y en un empobrecimiento general de la población venezolana. Esos han sido los análisis de Provea en los 2 últimos informes que hemos presentado. Este mes de abril vamos a estar presentando el que corresponde al año 2025 y por supuesto una evaluación de lo que ha pasado después del 3 de enero. Pero bueno, en todo caso, ¿qué nos parece importante? La ley de amnistía hemos remarcado que no es un punto final, es una parada en un largo camino de un proceso de reinstitucionalización, Mario, que debemos, o sobre el cual no podemos bajar la guardia. Digamos, nosotros estamos hoy día enfocados en cómo orientamos a la población beneficiaria de la ley de amnistía y al mismo tiempo también abrir otros procedimientos para que aquellas personas que no son beneficiadas por esta ley de amnistía, que pudieron serlo, pero que sabemos que forma parte también de los acuerdos políticos internos, no entraron en esta ley, pero bueno, que puedan por otros procedimientos recobrar su libertad plena, sus garantías como ciudadanos e insertarse en la vida pública nacional. Pero esa ley de amnistía, como he dicho, es una parada de un largo camino. Para nosotros, nuestro foco debe estar puesto en este momento en cómo logramos presionar para desactivar el aparato represor que se instaló en Venezuela, que sigue activo, y eso nos lleva a un punto muy importante que discutir y debatir, que es la derogación y o modificación de leyes que han permitido la criminalización y la persecución política en el país. Ok, ya vamos a hablar de esas leyes, entre las cuales obviamente que está la ley del odio, entre muchas otras. Pero me gustaría, en primer lugar, pintar un poco el panorama verdadero de la violación de derechos humanos y de la existencia de presos políticos en el país, producto precisamente de la acción del Estado reprimiendo el accionar de la sociedad crítica. Voceros oficiales, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, han hablado de más de 5.000 ciudadanos venezolanos que ya han sido o bien puestos en libertad o han sido, digamos, librados de cualquier medida cautelar o cualquier medida que lo mantenía atado a la acción judicial. ¿Cuál es ciertamente el número de venezolanos, según las cifras que ustedes hayan podido estudiar, cuál es ciertamente el número de venezolanos que han sido víctimas de la represión, en este caso carcelaria? Porque obviamente que hay muchas maneras en que la represión se expresa, pero aquellas personas que a lo largo de todos estos años han podido ser ubicadas tras las rejas producto de la acción represiva del Estado. Si te refieres al periodo completo, digamos, los últimos 26 años. No creo que tanto, pero por lo menos en los tiempos de Maduro en adelante. Bueno, fíjate, una cifra que estábamos llevando conjuntamente con Foro Penal y que sobre la cual nos ganamos bastante descalificativo y situaciones pues que comprometieron la integridad de los equipos de Provea de Foro Penal. Nosotros hablamos de más de 11.000. Más de 11.000 expedientes de situaciones que habían ocurrido, ¿no? Es decir, en el país, y que son expedientes abiertos, penales, por razones políticas. ¿Qué pasa con el seguimiento a la ley de amnistía? Debo decir, muy responsablemente, porque lo dijimos en la comisión especial para la discusión de la ley, un punto que no estaba en el proyecto de ley, debo decirlo, era una comisión de seguimiento. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y quién va a ser el fiador de esta ley? ¿No? Lo colocamos sobre la mesa y nuestra propuesta original era, primero, incorporar esa figura en parte del articulado, pero que esa comisión de seguimiento estuviera compuesta por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Por cierto, una buena noticia es que van a estar en el país, regresarán al país pronto, en las próximas horas. ¿Sí? ¿Ah, sí?
Ya podemos hablar de eso, pero bueno, esto es una noticia bastante buena, ¿no? Muy interesante. Dentro de todo, ¿no? Bueno, la ¿Eso oficina del lo alto decide comisionado quién? ¿El propio Estado o es el un gobierno memorando que de- le permite? es un memorando de entendimiento entre el suscrito alto entre- comisionado y el gobierno venezolano. ¿Quién es el alto comisionado en la actualidad? En este momento es el señor Borker. Ok. Este, Que ese es Arthur holandés, ¿no? Borker. No, él es suizo. Suizo, perdón. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de un memorando de entendimiento entre el alto comisionado, su oficina y el gobierno venezolano. Por ahora lo que se firmó fue una renovación por 6 meses del memorándum que ya existía. El alto comisionado propuso un nuevo memorándum para que esta oficina, sus funcionarios, tuvieran un poco más de amplitud en su mandato. Por ejemplo, recorrer el país sin ningún tipo de restricciones, visitar los centros de reclusión, todos los centros de reclusión, entre otras tareas, actividades importantes que hace una oficina de derechos humanos, como por ejemplo, existe una oficina del alto comisionado en Colombia. Bueno, aquí hubo una oficina. La hubo, pero cuando en los tiempos de Bachelet, si mal no recuerdo. claro, a partir de Bachelet se Michelle instaló la Bachelet. oficina, llegó a tener un número importante de funcionarios, pero después vino la expulsión de la oficina y después de esa expulsión en febrero de 2024 no se ha logrado restablecer un equipo pleno. Este equipo ha estado trabajando desde afuera. Pero bueno, la buena noticia es que van a estar reincorporándose y reactivando esta oficina in situ, es decir, desde Caracas y recorriendo el país. Pero hablando y retomando el tema de la comisión de seguimiento, en este momento la sociedad civil venezolana y todos nosotros no podemos decir si esa cifra es verdadera o es falsa. Tendríamos que darle, digamos, el voto de confianza a lo que nos están diciendo. Precisamente eso era lo que iba a tener una comisión de seguimiento más plural. No se aprobó ese artículo. Se aprobó y se incorporó la comisión de seguimiento, lo cual valoramos. No existía. ¿Y quiénes integran teóricamente? Queda solamente la comisión especial que discutió la ley, se convierte en la comisión parlamentaria. La parlamentaria. O Entonces, sea que es una comisión de seguimiento parlamentaria. Parlamentaria. Se incorporó la figura de comisión de seguimiento, pero no de la manera abierta como nosotros habíamos pretendido, que era la oficina del alto comisionado, los comités de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, de pronto la Cruz Roja, ¿verdad? El Comité Internacional de la Cruz Roja, y bueno, evidentemente los parlamentarios. Sí tenía que estar la presencia de los parlamentarios. Pero entonces no tenemos cómo contrastar. Lo que nos llegan son, bueno, los ecos, ¿no? Personas que llegan a nuestra oficina y están requiriendo nuestro apoyo. Hoy estamos publicando en nuestros perfiles sociales una guía para orientar a las personas que pueden ser beneficiados de esta ley junto con el equipo de acceso a la justicia. Fíjate, llama la atención, Oscar, que mientras se han producido todos estos acontecimientos que son de alguna manera auspiciosos, por utilizar un calificativo, han ocurrido también hechos que son verdaderamente preocupantes, porque expresan la violación de derechos humanos post ley de amnistía y post este nuevo momento político al que se ha referido Delcy Rodríguez, la presidenta encargada. Y me refiero, entre otros, al caso de un periodista que en los Andes ha sido asesinado, sin conocerse las razones por las cuales lo fue, pero en todo caso una nueva víctima que, por cierto, ha movido a las autoridades nacionales del CICPC a trasladarse al estado Mérida para investigar qué fue lo que pasó ahí o quiénes son los culpables de esta nueva gravísima violación a los derechos humanos. Bueno, le ha quitado la vida a una persona. Me pregunto, ¿hay otros acontecimientos, hay otros casos similares que ustedes hayan podido registrar? Es que hay una situación fáctica, una situación fáctica en la que hemos entrado todos, ¿no? Y nosotros alertamos que tenemos que tener una ruta para salir de ella. Okay. Es decir, la situación fáctica es que comprendemos que por las circunstancias que han ocurrido en el país, hay unos reacomodos, unos reordenamientos, hay unas nuevas dinámicas que se producen. Por ejemplo, la ley de amnistía, el día que la promulgan, el día que está la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y promulga, yo decía públicamente, bueno, ya ocurrió la primera enmienda. Cuando ella instruye a una comisión del Ejecutivo a estudiar aquellos casos que no fueron incorporados a la ley de amnistía. Y esa es la primera enmienda. Sí. Ahí te das cuenta que hay avances, hay procesos que se hacen de forma formal
y hay otros que se están dando de manera paralela. En el caso de los militares, por ejemplo, ha sido así, que fueron excluidos expresamente de la ley, pero entiendo que algunos casos están siendo tramitados, igual que algunos casos de venezolanos que se encuentran en el exterior. Así es. Entonces, bueno, esa dinámica fáctica, donde no vemos todavía una plena restitución de los poderes públicos en función de la Constitución y de las leyes orgánicas, está ocurriendo hoy día en el país. Por eso es que es muy importante seguir exigiendo, y eso es una labor pues natural a nosotros, que este proceso, esta apertura en lo económico y en lo político, no tiene todavía una ruta creíble, transparente, que nos lleve a un proceso de reinstitucionalización. Es decir, hay signos, pero no hay un proceso creíble. Por ejemplo, el caso del fiscal general de la República y la salida del defensor del pueblo o, digamos, del fiscal saliente y se convierte en el defensor del pueblo provisional. Sí. ¿No? Es decir, son signos contradictorios que nos habla de una situación en la que todavía no tenemos claro. Es decir, hemos entrado en una etapa donde pareciera ser que hemos dejado el modelo atrás, pero no sabemos hacia qué proceso político vamos como sociedad. Todos nosotros quisiéramos que fuésemos a la democracia, ¿no? A la reconquista de nuestros poderes públicos y a la constitucional. Es decir, yo creo que es muy importante volver a la Constitución. Y esa vuelta a la Constitución pasa por recobrar la legitimidad democrática de nuestros poderes, entre ellos, pues, por supuesto, el Poder Ejecutivo. Aquí decía en nuestro programa, la entrevista que le hicimos recientemente a Tulio Álvarez, un abogado, profesor universitario, constitucionalista de mucho prestigio, que el fiscal general o el ex fiscal general había sido colocado ahora en esta posición al frente de la Defensoría del Pueblo porque supuestamente ese es un cargo que le garantiza inmunidades. Ciertamente, ¿tú podrías explicar en qué consiste esta inmunidad que ahora protege al defensor del pueblo en el ejercicio de ese cargo? Esa función. Sí, bueno, forma parte de estos acuerdos políticos intrínsecos, ¿verdad? Que no son para nada transparentes frente al ciudadano, pero yo creo que la figura del fiscal general de la República, su remoción, su salida, era parte de un proceso de reparación moral para las víctimas. Es decir, nosotros estamos de acuerdo que ese proceso, ese movimiento tenía que darse. Porque el solo movimiento, su salida, sin ningún tipo, digamos, de investigación por los hechos en los que fue cómplice y permitió todas estas sistemáticas y masivas violaciones de derechos humanos, sobre todo en el contexto postelectoral, era necesaria su salida de este cargo. Ahora, lo que vemos es que llevarlo a la Defensoría del Pueblo seguramente tiene que ver con esos arreglos, ¿no? Arreglos tras bastidores, en los que ciertamente mientras él sea el defensor del pueblo, goza de una inmunidad, lo dice la Constitución claramente. La Constitución le da una inmunidad a la persona que ejerza el cargo de defensor del pueblo. Explica, por favor, en qué consiste esa inmunidad, que no puede ser... No puede ser investigado penalmente. No puede ser investigado penalmente. Lo que puede ocurrir allí es más que todo una moción de censura política que tiene que alguna fracción parlamentaria promoverla. Creemos que eso no es lo que va a ocurrir. Y bueno, que esta provisionalidad cese pronto, ¿no? Yo veo muy difícil y sería un muy mal signo para la población en general y que sería en sentido contrario a crear un clima de convivencia y de paz, ¿no? Como se ha venido diciendo desde altas figuras del poder en este momento, mantener a Tarek William en la Defensoría del Pueblo. Creemos que el actual fiscal va a ser seguramente el principal candidato postulado para la Fiscalía General de la República, de manera que vemos, o quizá podemos proyectar que Larry Lavois pueda continuar en el cargo, porque bueno, cuenta, digamos, el chavismo con los votos, y desde hace ya bastante rato, debemos decir que del año 2025, ya la figura de Larry Lavois venía sonando como reemplazo de Tarek en la Fiscalía General de la República. Ok, tenemos que hacer una pausa en el marco de esta conversación con Oscar Murillo, coordinador general
de PROVEA, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromiso publicitario de la estación, y al regreso continuamos en esta grata conversación y vamos a leer también mensajes que nos llegan a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100. Entre tanto, continuamos nosotros acá en el Instagram. Cuéntanos un poquito acerca de PROVEA. Ustedes tuvieron esa interacción directa con voceros gubernamentales. ¿Con quiénes? Bueno, con todos los miembros de la comisión especial para la discusión de la ley, excepto Pedro Carreño, que ese día no estuvo en nuestra reunión. Fue una reunión difícil, más de 4 horas, casi 5 horas. Bastante franca, debo decir que sin ningún tipo de privaciones por parte de los moderadores de la discusión. Nosotros pudimos hablar y exponer todos los puntos. Entregamos en físico nuestras propuestas de observaciones, que en el caso de PROVEA estaban sustentadas por un análisis jurídico del doctor José María Casal, que prácticamente suministró pro bono a PROVEA su análisis. Él está en el exterior, está en el exterior, sí, está en el exterior. Fue ex decano de la Facultad de Derecho de la UCAP, de la Universidad Católica. Y bueno, asimismo, una vez que se dio la discusión, hicimos un pronunciamiento público junto con el Comité de Familiares de Presos Políticos, y allí dijimos, bueno, lamentamos lo que no se incluyó, pero siempre vimos que este era un proceso el cual había que asumirlo, dar la cara, encararlo de la mejor manera posible y bueno, seguir adelante en nuestras demandas de exigencias, como por ejemplo la derogación de las leyes, etcétera. Y hoy, Mario, un poco para hacerle promoción a un informe muy importante que estamos hoy difundiendo, se llama el informe sobre memorias de la Amazonía en riesgo. Es un informe que estamos produciendo, que se elaboró gracias a organizaciones locales como Guayana Monteri, que tiene una actividad muy importante en materia de defensa de pueblos indígenas, el grupo del Observatorio de la Universidad de los Andes, O de Vida, que es un programa especializado en esto, y es un acercamiento bien interesante con datos muy preocupantes sobre la realidad de los pueblos indígenas a partir del extractivismo que está ocurriendo específicamente en los estados Bolívar y Amazonas. Entonces, bueno, ya en nuestras redes, en nuestro portal está nuestro informe, es un informe que acaba de salir, y lo hicimos esta semana en el marco de un año más de la aprobación del Acuerdo de Escazú, el cual el Estado venezolano no ha... Sigue. El Estado venezolano no ha suscrito, y precisamente una de las exigencias que hacemos en el marco de este informe es que se suscriba el Acuerdo de Escazú por parte del Estado venezolano. Ok, en algún momento cuando hablabas acerca de la ley de amnistía, entendí, dime si me equivoco, que esta ley fue aprobada pese a las diferencias internas en el mundo del oficialismo. Me gustaría que después de escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez hablemos de las diferencias que tú hayas podido notar en el seno del mundo oficialista. Poca gente saludando. No, ya tenemos las plataformas de la radio que se ven muchísimo. La radio tiene mucha penetración, ¿verdad? Sí, de vez en cuando le están dando para allá. Ok. Están viendo. Ok. Mira. Por Instagram y por TikTok. Para YouTube. Perfecto. Está saliendo ahí. Buenísimo. Abandonada. Sí, vale. Yo pensé que ya habían terminado la... Tiempos difíciles esto, ¿verdad? Pero bueno. Sí. No, pero digo que pensé que ya había concluido la publicidad. Las 2:29. Avance. El Centro Nacional e Internacional
Internacional de Información de Notirumbo. Notirumbos informa la reciente noticia sobre la solicitud realizada por la empresa American Airlines para reanudar vuelos desde Estados Unidos hacia Caracas y Maracaibo podría representar un paso vital para las aspiraciones de la reciprocidad aérea entre Estados Unidos y Venezuela. Según señala el expresidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, Notirumbos informa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no habrá acuerdo con Irán y que solo aceptará una rendición incondicional cuando la guerra estadounidense e israelí contra Irán está a punto de cumplir su primera semana. Informó Notirumbos, los 30 minutos hora rumbo de la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional Yo, de yo, me, Información de yo me pierdo haciendo eso. ¿Eh? Hay que tener Alex. su técnica. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Me comentaba el doctor Argenis Portillo que cuando se producen olvidos repetitivos en adultos mayores, es importante hacer contacto con un geriatra, que el adulto mayor sea objeto de una revisión por parte de un especialista en geriatría, porque esto puede ser expresión de alguna patología en específico. De modo que esos olvidos repetitivos que son frecuentes en los adultos mayores, así como otras manifestaciones, otros síntomas, deben motivar a los familiares a consultar a un geriatra. Y a mí me complace mucho siempre recomendar el servicio que ofrece el doctor Argenis Portillo, porque conozco de su calidad profesional y de su compromiso con la salud de los adultos mayores. Les invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. El doctor Portillo tiene consulta en la avenida Urdaneta y también en San Bernardino, pero ofrece especialmente el servicio domiciliario para aquellos casos en que resulte indispensable. Lo recomiendo ampliamente. Dejaba una pregunta en el aire en la conversación con nuestro invitado del día de hoy, Oscar Murillo, coordinador general de Provea, una prestigiosísima organización defensora de derechos humanos en Venezuela. Y es que cuando hablábamos de la ley de amnistía, él comentaba que la ley que se aprobó de alguna manera es reflejo de las diferencias internas en el mundo del oficialismo. Quiere decir que seguramente no se avanzó mucho más, producto de que algunos factores internos lo frenaron. ¿Cómo fueron esas diferencias que ustedes pudieron apreciar, si es que las pudieron apreciar? Y es posible que esas diferencias puedan ser superadas para que esa ley sea reformada, mejorada, no solamente ampliada por la vía, digamos, de gracia de la consideración de los casos que han sido excluidos, sino que estén establecidos formalmente en la ley. Sí, claro, es que, fíjate, una de las cosas que había que corregir en la ley, se corrigió en el artículo número 1, es que el proyecto original hablaba de delitos, y hablaba de delitos políticos y conexos. La primera pregunta o la primera observación es que no existen los delitos políticos ni en la Constitución ni en el Código Penal. Entonces, bueno, ¿qué era lo que se iba a amnistiar? ¿Qué tipo de delito político? Eso se sacó. Porque la ley de amnistía lo que hace es amnistiar hechos en el marco de un tiempo determinado, histórico, conflictivo, que deja huellas bastante dolorosas en una población. Así ha sido históricamente e internacionalmente. Internacionalmente, claro. Es una manera de superar crisis, ¿no? Prácticamente la ley de amnistía viene siendo justicia transicional. Digamos, dentro de los muchos elementos de una justicia transicional, puede estar la amnistía, puede estar la comisión de verdad y otros, digamos, formatos como por ejemplo los que se están
haciendo hoy día con la justicia paralela al órgano regular en Colombia, ¿no? Con los acuerdos de paz. Entonces, eso estuvo muy bien y se corrigió a partir de las discusiones que dimos, ¿no? Y las tomaron en cuenta. Pero entonces después viene un artículo, no me acuerdo si es el 10 o el 8, creo que es el 10, donde entonces te colocan unas exclusiones. Y es lo que nosotros decimos, tiene un exceso de exclusiones. Para hablar en términos sencillos, esto son alcabalas, son filtros, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos que hay esas tensiones que están presentes en el chavismo, en sectores del chavismo o del sector gubernamental que parecieran colocar algunos límites. Y bueno, tienen para ello una mayoría calificada en la Asamblea Nacional y eso es producto de debates internos, algunos son públicos, otros no, pero bueno, colocan algunos límites, qué cosas no, qué cosas sí. Creemos que había voluntad de un sector en avanzar lo más posible o digamos que esta ley de amnistía fuese lo más amplia e inclusiva posible en el sentido de que pudiera corresponderse con el título de la ley, que yo lo valoré positivamente y se lo dije a ellos allí en la mesa. Que se llama Ley de Amnistía para la Conciliación, para la convivencia democrática. O sea, si algo necesita el país es la convivencia democrática. Y para que haya una convivencia democrática deben de restituirse los derechos y las plenas garantías para que todos los venezolanos podamos debatir no solamente el futuro de la nación, el presente, y hacerlo sin ningún tipo de hostigamiento, sin ningún tipo de amenaza. Eso es la plenitud del ejercicio de los derechos civiles y políticos, no otra cosa. Entonces yo creo que era muy importante poder haber enviado un mensaje mucho más amplio del que ocurrió. Pero bueno, por eso decía, ocurrió la ley de amnistía, el país no se cierra, el país debe seguir debatiendo y exigiendo derechos, y eso es algo que además yo debo hoy revalidar y reivindicar. Estuve esta semana en San Antonio de los Altos, en el Teatro Municipal, la mitad del teatro lleno. Estuvimos allí el cardenal Baltasar Porras, Alfredo Romero de Foro Penal y mi persona en representación de Provea. Y eso no fue otra cosa que una especie de asamblea vecinal. Y al proceso al que yo me refiero es eso. Yo creo que es un proceso indetenible en el que la gente comienza a ocupar sus espacios a partir de la exigencia de derechos y los anhelos de libertad, y que además está muy centrado en la gente que queremos y aspiramos un cambio democrático genuino y que ese cambio democrático se transforme en condiciones para la recuperación de la dignidad de la persona. Entonces, yo creo que lo que debemos superar como sociedad es que dejemos de responder a sectores, a islas del país, y que realmente coloquemos a la ciudadanía, al ciudadano, como nuestro principal referente de lucha y de reivindicación de los derechos. Creo que esa es la ruta a seguir por todos los actores sociales, políticos, religiosos del país. Ok, ¿qué sabes tú de este caso que yo mencionaba de un periodista que fue asesinado en el estado Mérida? Ciertamente se trata de un hecho vinculado a la represión política. ¿Cómo lo han visto ustedes? Si es que efectivamente han tenido información del caso. ¿Y ha habido otros acontecimientos que generen preocupación después de la aprobación de la ley de amnistía? Bueno, mira, no tenemos para nosotros siempre es fundamental tener el consentimiento de las víctimas, ¿no? Hemos tenido un acercamiento al caso, pero para ello hay unos protocolos donde las víctimas firman un consentimiento, y así es que nosotros podemos entonces enviar la información a la oficina del alto comisionado, a la misión de determinación de hechos. O sea, hay unos protocolos que, por cierto, fueron los que tuve yo que explicarle a la comisión a la comisión del CICPC cuando en noviembre de 2024 nos llamaron a declarar. ¿Qué es lo que yo veo de diferente en este caso? En el 2024 ocurrió un homicidio, un asesinato que nos llamó mucho la atención, que fue el del dirigente social y político en el Nula, en el estado fronterizo de Apure. Y nosotros exigíamos, una investigación transparente con los protocolos necesarios para preservar las evidencias y que al final se le respondiera a las víctimas, a los familiares, decir, esto fue lo que ocurrió, ¿no? Una información transparente. Bueno, por haber nosotros dicho eso, nos llamaron y nos aplicaron la ley contra el odio, porque estábamos generando conmoción nacional. Qué diferente ahora
¿verdad? Que las autoridades del CICPC no están criminalizando la labor de las personas que están exigiendo, ¿verdad?, cuentas, rendición sobre este caso, sino que ellos mismos se están trasladando hasta el sitio. Sí. Esperamos entonces, como en aquel caso, nosotros simplemente nos sumamos para que haya una investigación transparente y que pueda generar verdad, porque sin verdad no hay memoria y no hay forma de garantizar la no repetición de los hechos. ¿Conocen ustedes otros casos que hayan ocurrido también que generen preocupación, aparte de esto? Mira, a nosotros nos está, en el marco de la ley de amnistía, hay una situación que yo públicamente, si nos escuchan voceros gubernamentales, que hay que atender con mucha preocupación y mucha diligencia. Muchas de las personas escarceladas previo a la ley de amnistía y luego, en el marco del proceso de la ley de amnistía, sus expedientes no han sido borrados del CIPOR, que sabemos que es como el registro nacional policial, que es una especie de Interpol local. Sí. Entonces, tenemos casos de escarcelados en el estado Bolívar, en Amazonas y en Lara, que han pasado por Alcabala, le registran sus datos Aparecen y antecedentes. aparecen y han ido presos. Caramba. Y hemos tenido que afrontar esas situaciones de detenciones. Bueno, afortunadamente también allí uno ve un cambio, ¿no? Porque estas personas seguramente hubiesen sido Desaparecidas por un tiempo. y no sabemos qué Así pasó. Pero bueno, las 3 personas a las que hago referencia, entre ellos un médico recién graduado de la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar. Esta persona estuvo 8 meses detenida porque le hallaron una fotografía en su celular. Un médico que dejó de atender a tantas personas que demandaban de su servicio. Bueno, este médico fue liberado a las 4 horas y ya borrado el CIPOL. Tenemos una persona que venía a solicitar su amnistía a Caracas y no pudo montarse en el avión de Puerto Ordaz a Caracas porque aparecía también, Sí. digamos, su boleta de escarcelación todavía no había sido informada para los órganos de registro interno. Eso debe porque imagínate la revictimización para esa persona que ha atravesado por todo esto. Fíjate, el tema de la reparación, porque obviamente que toda esta acción represiva del Estado causa daño a la persona que es víctima de la persecución, de la represión, que ha estado en la cárcel o que ha sido despedida de su empleo, que le han esquilmado sus propiedades, en fin, la reparación. Ustedes van a exigir reparación. ¿Cómo se puede reparar en términos materiales el daño que haya podido ser causado? Me gustaría, en primer lugar, que tú nos hablaras de eso. Incluso me viene a la mente el caso de alguien paisano tuyo de allá de Guayana, Rodney Álvarez, un dirigente sindical que estuvo preso 11 años y finalmente fue absuelto porque se evidenció que no había causado la muerte de la persona que le atribuían. Conozco bien el caso de Rodney y estuve reunido ayer con él. Qué casualidad. Está acá en Caracas haciendo gestiones para su reintegro, ¿no? Precisamente reintegro a Ferrominero, ¿verdad? Que estaba ahí, ¿no? Ferrominero del Orinoco. Mira, ahí los elementos de la reparación, Mario, no estuvieron presentes en la ley de amnistía. No estuvieron. Claramente vimos también que no había como que... Ambiente. No había el ambiente. Creo que era como un proceso, ¿no? Y yo creo que eso debe colocarse sobre el debate. Fíjate, nosotros habíamos propuesto un artículo que garantizara el retorno seguro de todas aquellas personas que habían salido del país por razones de persecución política. O sea, que apareciera allí, ¿no? De manera que cuando la persona ingrese al país no tuviese problema en los aeropuertos. Tenemos todavía un número importante de venezolanos con su pasaporte anulado o suspendido. Eso hay que también repararlo. Claro. Eso debe subsanarse. Pero de los elementos que no están en la ley de amnistía y que conforman parte, digamos, de un plan de reparación, el retorno seguro. Hay que garantizar el retorno seguro de los venezolanos que salieron del país por razones políticas. Los bienes incautados. A muchísimas personas los bienes incautados. Y con esto debo decir, no solamente en el marco de violaciones de derechos civiles y políticos. Es que, como bien tú sabes, pero lo digo, el mandato específico de Provea es DESCA. Son los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Y ahí tenemos de verdad un inventario muy importante. Lamentamos que sea tan elevado el número
de casos donde al interior del país, por razones casi que personales, de venganza, de persecución, porque bueno, el concejal tú no le caíste bien, porque lo que estaba ocurriendo en el país, o sigue ocurriendo en el país, porque no tenemos elementos para decir que eso no existe, pero es que se liquidó el Estado de Derecho. Yo lo dije aquí en tu programa, Mario. Sí. Se liquidó el Estado de Derecho. Cuando se liquida el Estado de Derecho, cada funcionario, desde el concejal o el policía del municipio más recóndito de Caracas hasta el ministro del Interior y Justicia, hace con la ley lo que quiera. Así, actúa por la libre. Y aquí eso estaba ocurriendo. Y tenemos muchísimos casos de bienes incautados. No estamos hablando solamente de una computadora, que a todas estas personas les quitaron la computadora, sus celulares, sus bienes más personales. Estamos hablando de apartamentos, 2, 3 apartamentos, fincas, bienes importantes que quedaron en manos de funcionarios. Y estos funcionarios además los disfrazan después, le cambian los colores de los carros y ellos los usan. Sí. Así, el tamaño de la impunidad es impresionante en Venezuela. Y por último, a partir del caso de Rodney, lo que tú dices, también es muy importante que estas personas que quedaron desempleadas, producto de retaliaciones políticas en el campo laboral, bueno, a estas personas hay que darle respuesta, bien sea desde el punto de vista de la protección social, es decir, reconocer los salarios caídos o restitución a su puesto de empleo. ¿Hay ambiente para eso? Bueno, no es que no es que no existe el ambiente, es que debemos reclamarlo. Hay que reclamar. Hay que Pero reclamarlo. cuando te digo hay ambiente, ¿han captado ustedes interés por parte de las autoridades en ese ramo, en ese campo? Sí, es que yo de esas reparaciones. Yo no veo, honestamente no lo veo en este momento, pero es que estos son derechos que están allí y que hay que conquistarlos. Hay que conquistarlos y hay que reivindicarlos en cualquier hora. Ok, vamos rapidito a leer algunos mensajes, amigos y amigas. León del Valle 62, tiempo borrascoso en materia de derechos humanos, con la ironía de quienes hoy lo violentan fueron en otra hora respetados y perdonados su falta. Es irónico, dice. Dice libertad plena para todos los presos políticos, vivos se lo llevaron, vivos deben devolverlo. Estilito GB, buenas tardes Mario, ojalá este señor cumpla medianamente con su deber para beneficio de la gente. Ya este pueblo no aguanta una injusticia más. Supongo que se refiere al fiscal, no a nuestro invitado. Ok. ¿Ustedes, por cierto, van a apoyar alguna de las candidaturas que se presentan para la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo o no? No, por razones de mandato histórico en Provea, lo que hemos hecho es, vamos a publicar esta semana próxima, junto con varias organizaciones del Foro por la Vida, un pronunciamiento exigiendo que esta designación cumpla con los estándares de la Constitución, pero también con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Pero no Provea nunca ha apoyado públicamente una postulación, sino que exigimos que la designación sea por los cauces constitucionales y bueno, que ahí están claramente cuáles son las premisas. ¿Ustedes pueden objetar sí a alguno de los candidatos o no? No. Tampoco. No, tampoco. Ok. Sí. Seguimos leyendo mensajes rápidamente, amigos y amigas. Dice Aer San Antonio, dice, hola Mario, saludos. Por favor, inviten a alguien que hable del tema económico sobre los sueldos. Lo digo porque el gobierno sufre de una discapacidad del habla para emitir sonidos sobre el tema salarial. Bueno, el martes, por cierto, tenemos una dirigente sindical que va a acompañarnos precisamente para hablar sobre ese tema, porque la semana que viene, si mal no recuerdo, el día miércoles o jueves, va a haber una movilización de trabajadores en favor de su salario y de sus reivindicaciones laborales. Henry Joel Nieves dice, Tarek se quería pirar, por eso renunció. Lo sentaron donde está para tenerlo vigilado. No tengo pruebas, pero estoy seguro, dice esta persona. Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Saludos al invitado. Wow, Tarek sí es vivo. Que no salga solo a la calle porque va a chocar con el carrito de los helados. Supongo que se refiere a la inmunidad esa constitucional que lo protege ahora. León del Valle 62. Cambio de roles a nivel de Fiscalía y Defensoría para no cambiar nada. Queda empoderarse, exigir una profunda reingeniería de la Fiscalía, la Defensoría y el Tribunal Supremo de Justicia. Rápidamente, amigos y amigas, Aer San Antonio nos escribe nuevamente, Mario, en la ABB Renacer de los Hijos de Altagracia, en los espacios del terreno, hay familias que viven en condiciones infrahumanas.
Rápidamente. Bueno, estas son algunas de las inquietudes que nos plantea nuestra audiencia. Nos queda poco tiempo. Me gustaría saber sobre estos temas salariales, laborales, que son también materia de estudio y de protección por parte de Provea. ¿Qué puedes decir? Sí. Bueno, una de nuestras líneas estratégicas de trabajo precisamente tiene que ver con la recuperación del salario, el acompañamiento a los diferentes gremios y sindicatos del país. Por ejemplo, hay que decir que en el año 2023 todavía no había una línea clara de conducción política en el campo opositor democrático venezolano. Quienes estaban en la calle del año 2022 y 2023 eran los jubilados y los pensionados, los maestros y las enfermeras exigiendo salario. Es decir, allí comenzó un proceso, digamos, de cohesión del reclamo social que luego vitaliza o revitaliza el discurso político que termina en la movilización electoral de 2024. De manera que estos son temas y son reclamos que no han sido renunciados, que no han estado solapados en la agenda de los venezolanos. Y nosotros lo que decimos, Mario, es muy importante con esto, creo que aquí no lo había dicho, pero lo voy a decir claramente. Mira, los acuerdos políticos, los acuerdos petroleros, los acuerdos energéticos a los que está llegando la Casa Blanca con Miraflores son importantes, no vamos a decir que no, pero son insuficientes para abordar íntegramente la profunda crisis que atraviesan los venezolanos. Esto requiere de verdad, y lo digo con profunda responsabilidad, este es un momento donde todos tenemos que hacer las cosas bien. Debemos informar bien, debemos comunicar bien. Los que están en el poder deben entender que esto también es una oportunidad para ellos. ¿Okay? La gente no se va a conformar con cualquier cosa. Aquí nosotros no estamos exigiendo un nuevo autoritarismo, un autoritarismo más light, más potable. Aquí queremos una democracia genuina, creíble, que atienda como prioridad el dolor y el sentimiento de la gente. Y allí está evidentemente que podamos revertir esta situación económica tan trágica que vivimos todas las familias venezolanas. Bien, no nos queda más tiempo, pero bueno, tendremos ocasión de invitarte para una próxima oportunidad. Mira, estamos ganando. Venezuela, cuenta rapidito, haz el relato rapidito. No, 5-1. 5-1 va ganando Venezuela a los Países Bajos. Podemos comenzar con buen pie. Qué bueno, estamos hablando del Clásico Mundial de Béisbol. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta conversación que hemos sostenido el día de hoy con Oscar Murillo, el coordinador general de Provea, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Ceciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes y un feliz fin de semana.